La resurrección del Señor Jesús no es solo un detalle dentro del cristianismo, es el centro de todo. No es un complemento de la fe, hermanos, es un fundamento sobre lo cual en nuestra creencia como cristianos descansa. De antemano nosotros nos reunimos el domingo porque cada domingo celebramos que el primer día de la semana el Señor resucitó. Y hoy, que es el domingo de resurrección, yo creo que la iglesia, hermanos, debería de estar completa en cada una de sus iglesias, de sus congregaciones, porque es el día, no es el día para el día de campo, no es el día para descansar, no es un día para hacer cualquier cosa. Cada domingo es día del Señor, pero hermanos, es el día en el cual las iglesias deberían estar a reventar para celebrar que Cristo no está muerto, que la tumba no le pudo contener. Amén, hermanos. Bueno, la Biblia enseña que si Cristo no resucitó, entonces sería vana nuestra fe. Es decir, y como Él resucitó, hoy nosotros podemos estar aquí, hermanos, celebrando que Él vive y reina. Entonces, si Cristo no resucitó, todo se derrumbaría. Pero si Cristo resucitó, entonces todo cobra sentido, dirección y esperanza. Por eso, la pregunta no es si la resurrección es importante. La pregunta es, y de repente, hermanos, hay muchos detractores de la fe que cuestionan y dicen, ¿realmente Cristo resucitó? Y esa sería la pregunta, ¿es real la resurrección? Y la respuesta podemos decir nosotros que tenemos la palabra como nuestra máxima autoridad. Bueno, la Biblia lo dice, pero ¿qué de las personas que para ellos la palabra de Dios no es su norma de autoridad? Entonces podemos ver que la evidencia de la resurrección no se encuentra únicamente en el texto bíblico, ni solo en la doctrina de la iglesia, ni en una tradición religiosa. La respuesta se encuentra también en la evidencia. Hay evidencias, y una evidencia muy poderosa, no tiene que ver nada con lo teórico, es más bien humano. Y una evidencia es que hombres que estuvieron dispuestos a perderlo todo, ¿cómo qué? A ser perseguidos, a ser rechazados e incluso a ser ejecutados por sostener solo esta declaración que ahorita todos dijimos: Jesucristo resucitó, y solo esa declaración para ellos implicó persecución, rechazo e incluso la muerte. Hoy vamos a abordar entonces una evidencia contundente de la resurrección, una evidencia que no solo podemos conocer, sino también ser parte de ella. Le invito a que disponga su corazón y meditemos en el tema, y el tema de hoy le he titulado Una verdad que nadie pudo detener. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 34 en delante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Bueno, lo primero que quiero hablar con ustedes es que una resurrección que levanta a los caídos, porque si vemos nosotros el relato, de pronto aparece una voz muy respetada entre los judíos de ese tiempo. Era una voz inesperada, no es la de un discípulo, no era tampoco un seguidor. Como lo mencioné, era un hombre respetado, con criterio y sobre todo con autoridad en su tiempo.
¿Quién era este hombre? Como lo vimos en el texto, era Gamaliel. Gamaliel era un fariseo, era un maestro de la ley, altamente respetado en su tiempo. Era miembro del Sanedrín, el máximo tribunal religioso de Israel. Él era reconocido por su sabiduría, por su prudencia, tenía gran influencia sobre el pueblo judío. Si ustedes pueden también conocer este dato, él era un connotado maestro. Él fue maestro de quien fue el apóstol Pablo, el que conocemos apóstol Pablo antes de ser creyente. Pablo, ¿verdad?, aprendió a los pies, ¿verdad?, de Gamaliel, lo que refleja su autoridad dentro del ámbito religioso. Bueno, este hombre, este gran hombre de los judíos de ese tiempo, él no estaba predicando, él estaba haciendo un análisis, una evaluación respecto a datos que se habían suscitado. Sin embargo, estableció un principio que el tiempo mismo lo confirmaría. Y él dijo: lo que es de Dios permanece. El tiempo ya habló. Han pasado 2000 años, la tumba sigue vacía, el evangelio sigue vivo hoy y la resurrección sigue transformando vidas. Antes de la resurrección, como una evidencia contundente, es que los discípulos estaban derrotados. Ellos no estaban confundidos, ellos no tenían dudas solamente, literal estaban derrotados. Habían invertido su vida en el llamado del Señor Jesús y ellos lo vieron morir. Y cuando el Señor Jesús murió en la cruz, para ellos murió su expectativa, como muchos de los hombres que mencionó Gamaliel. Había muerto su esperanza, su expectativa, y había muerto también su seguridad. Pedro, por ejemplo, quien había dicho: yo nunca lo negaré. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. Los demás que le habían dicho: estaremos contigo, ¿qué hicieron? Huyeron. En resumen, los discípulos después de la muerte del Señor Jesús estaban encerrados, se escondieron y tenían miedo. Algo muy normal. Y aunque parezca extraño, así luce una fe sin la resurrección. El mismo Gamaliel lo mencionó. Este hombre que se levantó tiempo atrás con 400 hombres, bueno, este mismo hombre cuando murió todo se desvaneció. Eso parecía que iba a pasar con el Señor Jesús, pero algo sucedió. Los discípulos no acudieron a un congreso motivacional. Los discípulos no fueron a que fueran hipnotizados por alguien para que cambiara su actitud. No fue un nuevo mensaje, no fue una emoción colectiva. Algo pasó en estos, que le negó uno de ellos, que los demás huyeron, y algo pasó en ellos que estaban derrotados, atemorizados, que cambió su perspectiva de vida. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Ellos tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado. Y eso es lo que produjo el cambio radical. Eso es lo que hizo la diferencia entre los que habían estado antes como líderes, que se habían levantado, que habían muerto, y con ellos también su mensaje y sus obras. Ellos tuvieron, los discípulos, un encuentro con Cristo resucitado y las cosas cambiaron. Los que estaban escondidos salieron, los que tenían miedo hablaron, y los que dudaban predicaron con valor. Ellos declararon en una ocasión: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Sin duda, ellos experimentaron el efecto de la resurrección de Cristo. Y esa es una gran evidencia, hermanos. La resurrección produce un efecto en cada uno de nosotros. Lo produjo en los discípulos, en los primeros creyentes, y lo sigue o debe de seguir produciendo en nosotros. Porque la resurrección no solo cambia lo que crees, la resurrección cambia lo que eres. Eso es la gran diferencia. El que se encuentra con un Cristo vivo nunca vuelve a ser el mismo. Donde hay resurrección, el temor pierde toda autoridad. Y esto nos lleva entonces a lo segundo: una resurrección que nadie pudo negar. Ahora podemos entrar a esta evidencia aún con más fuerza. Estos hombres no solamente predicaban sobre la resurrección, ellos inclusive fueron capaces de sostener un mensaje incluso bajo presión.
¿Qué tipo de presión? Cuando fueron amenazados, siguieron predicando. Cuando fueron golpeados, siguieron predicando. Cuando fueron encarcelados, siguieron proclamando el mensaje. Cuando fueron perseguidos, siguieron haciéndolo. Y aún así, ellos nunca se retractaron. Sí, esos mismos que huyeron, ese mismo que le negó, esos mismos hombres, algo pasó en ellos que cambiaron radicalmente. Y aquí hay algo que debemos entender, hermanos. Alguien nunca morirá por algo que sabe que es una mentira. Por algo que sabe que es una mentira. ¿Cuántos de ustedes han hecho alguna mentira y de repente que la mentira cobra tanta fuerza que no la podemos detener? Pero al fin de cuentas, por muy grande que ésta haya sido, nosotros no moriríamos por ella. Yo recuerdo cuando estaba niño, yo siempre quise tener 2 nombres y mi mamá solo me puso uno. Entonces yo de niño le empecé a decir, ¿por qué no me pusiste otro nombre? No, pues es que me gustó Eric. Bueno, entonces yo dije, yo me voy a llamar Eric Alejandro. Y yo me rebauticé. Y así el que me preguntaba, ¿cómo te llamas? Yo le decía Eric Alejandro. A quien me preguntaba. Y un día yo me metí, yo jugaba fútbol americano en un equipo de niños. Entonces el coach, ¿cómo te llamas? No, Raúl, y tú, Pedro, y tú, Eric Alejandro, y tú, y luego. Y luego de repente había otro que se llamaba Eric, y tú, Eric, ¿Eric qué? Eric solo, Eric, y a mí me empezó a decir, tú, Alejandro. La mentira empezó a crecer, hermanos, ya no era Eric. Yo quería 2 nombres, yo era Eric Alejandro para mis amigos, ¿no? Y ahora ya era otra vez un solo nombre, pero ahora era Alejandro. Bueno, pues eso tuvo sus consecuencias graves, hermanos. Ahí va la bola, Alejandro, Alejandro, y yo me pegaba en el casco, nunca volteaba. Al final tuve que decir, no, me llamo Eric. Díganme Eric mejor. ¿Por qué le platico esto, hermanos? Porque yo al fin no pude resistir una mentira, y eso que nadie me amenazó. Nadie se atrevería a morir por una mentira. Yo creo que el mismo Pedro, aun cuando estaba viviendo una verdad, que era el estar con Cristo, no estuvo dispuesto ni siquiera a morir cuando aún no lo había visto a él morir y resucitar, hermano. Él le negó los discípulos, aun cuando era una verdad vivencial que habían tenido. Pero algo pasó con ellos, con esta verdad total, contundente de la resurrección, hermanos, que los hizo que ellos estuvieran dispuestos incluso a morir por este mensaje. Entonces nosotros podríamos intentar engañar a otros como lo hice yo, pero no entregaríamos nuestra vida por una mentira que nosotros mismos hayamos inventado. Ellos no estaban defendiendo una historia, estaban afirmando una realidad. Si el cuerpo del Señor hubiera estado en la tumba, todo había terminado ahí. Los discípulos se habrían retirado a sus oficios anteriores probablemente, pero la tumba se quedó vacía. Y no solo eso, hermanos, no pudieron callar un testimonio, ese testimonio que no pudieron detener hasta el día de hoy, hermanos. Gente detractora, hermanos, de la resurrección de Cristo, de la obra de Jesús. Hermanos, yo creo que se han de llenar de coraje en estos días donde gente como usted y yo estamos celebrando que Jesucristo resucitó con poder, porque la tumba se quedó vacía, hermanos. La tumba estaba vacía y la verdad estaba llena de ese poder. La resurrección, hermanos, no fue una idea que convenció, fue una realidad que confrontó, y con tanta sabiduría lo dijo Gamaliel. Y fíjese, no nos estamos refiriendo a un evangelista, a un seguidor del Señor, sino a Gamaliel, que dijo, si no es de Dios, esto se caerá, pero si es de Dios, esto permanecerá. 2000 años después, y al menos yo estoy proclamando que Jesucristo resucitó, y usted está proclamando que Jesucristo resucitó, pero muchas personas, al igual que nosotros alrededor del mundo, siguen con esta proclamación. La muerte no pudo contener
Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Y eso es lo tercero, es que la resurrección sigue viva hoy, hermanos. Es una resurrección que sigue viva hoy. La evidencia no terminó en los discípulos, no se quedó en la historia, no se quedó en el primer siglo. La evidencia sigue presente hoy, porque la mayor prueba de la resurrección no va a ser un argumento. Podemos discutir con alguien más con argumentos, pero nadie podrá discutir con una vida transformada. Cuando ve a alguien que diga, yo era esto y el Señor transformó mi vida. Es cada persona restaurada la evidencia de la restauración, de la resurrección, perdón. Es cada vida cambiada y cada corazón sanado, hermanos, que puede ser una evidencia palpable. Y esa es la mejor evidencia de que Cristo vive. Aun cuando pudiéramos documentarnos para poder debatir, no hay mayor prueba o una prueba tan irrefutable como nuestro testimonio. Y lo mejor de todo es que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo poder vive en nosotros, hermanos. La tumba está vacía, pero el poder está activo. La verdad, hermanos, nosotros, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar hace más de 10 años, unos 14 años en Jerusalén, y nos llevaron al jardín de la tumba, donde está la tumba del Señor Jesús. Y yo pensaba, la verdad decía, al entrar a la tumba tal vez se va a sentir algo especial. Yo pensé, voy a sentir un fuego, y la verdad es de que no se siente nada más que la emoción de estar en el lugar, la emoción de poder estar en un lugar tan emblemático, pero así que usted diga, sentí un fuego, un calor, un toque. La verdad no, hermanos, porque el poder no se quedó en la tumba, hermanos. Aunque podemos sentir bonito el estar ahí como una experiencia, es que el poder está activo. Yo quiero invitarle a que usted pueda tocar tantito por ahí su pecho, su corazón. El poder no se quedó en la tumba, el poder está ahí. El poder de la resurrección está activo. Cristo no solo resucitó, hermanos, una vez, es decir, resucitó más veces, no, Él resucitó, pero Él sigue resucitando vidas el día de hoy. Donde había muerte espiritual, ahora hay vida. Donde había esclavitud, ahora hay libertad. Donde había vacío, ahora hay propósito. Ahora, entonces, la pregunta no es teológica, la pregunta es personal. Nosotros, usted y yo, ¿estamos siendo evidencia de la resurrección del Señor? Esa era la pregunta. Entonces, somos una evidencia. La gente nos ve. Yo tengo un amigo que conocí en la preparatoria y él, me da gusto que él se refiere a mí cuando con otras personas y dice, es que yo conocí a Eric de esta manera de vivir, yo lo conocí así. Note que dice Eric, no dice Alejandro, porque él me conoció como Eric. Y él dice, yo lo conocí así, él era mi amigo, hacíamos vagancias juntos. Pero él dice, pero desde que él empezó a ir a la iglesia, así lo percibe él, que empecé a ir a la iglesia, él cambió. Y ese amigo, ¿verdad?, puede ver en mí ese cambio que produce precisamente la resurrección de Cristo. Nosotros estamos viviendo esa evidencia de la resurrección. Nosotros somos evidencia para otros de la resurrección. La gente nos ve y ve en nosotros a Cristo mismo. De eso se trata la vida cristiana, de que nadie pueda refutar el testimonio. Pero qué triste cuando la gente dice, no hombre, esos son peores. No hombre, hermanos, no, tiene que ser al revés, que la gente nos vea y diga, puedo ver a Cristo en ti, puedo ver a Cristo en tu vida, puedo ver la obra del que resucitó obrando el día de hoy, 2000 años después. Es por eso que a continuación me gustaría darle 3 acciones que nosotros podemos dar para hacer evidencia de la resurrección. Yo creo que eso todos deberíamos de hacerlo. Primera acción, no base su fe en emociones, sino en una verdad firme. La vida cristiana no puede construirse sobre emociones.
¿Por qué? No es que sea malo que tengamos emociones. Dios nos ha dado emociones para que nosotros las tengamos, pero las emociones son variables y las emociones son inestables. Hay días que usted sentirá gozo, pasión y una fuerte conexión con Dios. Yo creo que todos hemos tenido ese tipo de etapas en nuestras vidas o momentos, pero también habrá momentos en los que no sentirá nada, en los que todo parecerá seco o distante. E incluso cuántas veces pudimos habernos desanimado. Sin embargo, la ausencia de emoción no significa que sea una ausencia de Dios. Usted podrá decir, es que no siento a Dios. Bueno, está bien, usted no siente a Dios, pero usted no puede decir, es que Dios no está conmigo, porque la palabra de Dios enseña que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ya fue el fin del mundo? No. Entonces Dios está con nosotros. La verdad no cambia, aunque nuestras emociones sí lo hagan. Cristo sigue vivo, independientemente que lo sintamos o no. Cristo sigue vivo. Por eso, al igual que los discípulos, después de la resurrección, nosotros podemos experimentar una fe madura, que no se sostiene solo por lo que experimentamos, sino por lo que sabemos que es verdad. Y esa es la clave de la vida cristiana. Ni ser cristianos emocionales, ni ser cristianos circunstanciales. Simplemente tener una fe madura, una fe firme, una fe que puede perseverar a pesar de cualquier vicisitud que se nos presente. Por eso la Biblia presenta a dos personas, ¿verdad? Uno que edificó su casa sobre la roca y otro que la edificó sobre la arena. El llamado es a tener una fe firme en Jesucristo, edificada sobre la roca, y vendrán tormentas, tempestades, vientos, y no producirán un efecto negativo en nuestras vidas, porque nuestras vidas están fundamentadas sobre la roca. Por eso nuestra seguridad no debe de estar en nuestras sensaciones, sino en una realidad inmutable que es la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Cuando nosotros logramos entender esto, llegamos a este nivel de madurez, vamos a dejar de depender de lo que sentimos y comenzaremos a afirmar nuestra vida sobre lo que Él ha estado estableciendo desde el principio y sigue estableciendo hoy. Por lo tanto, hermanos, un creyente puede entristecerse, sí, pero seguirá firme, sabiendo que por encima de su tristeza está que aquel que nos llamó sigue siendo fiel. Así que yo les animo, hermanos, a que podamos nosotros tener una fe basada no en emociones, sino en las verdades firmes de la Escritura. Segunda cosa que podemos hacer, hermanos, deje de vivir con temor. La resurrección no es una verdad que creemos. La resurrección es una verdad que confronta nuestros miedos. He tenido la oportunidad de hablar con muchas personas sobre el temor, sobre todo a morir. Cuando a mí me gusta mucho platicar con las personas, sobre todo como que yo he sentido o he visto cuando las personas llegan a cierta edad, la tercera edad, empieza a venir una conciencia, ¿verdad?, de que ya están en la última parte de su vida, y es cierto, ¿verdad? Normalmente pues es la última etapa de vida, la niñez, juventud, etapa madura, y entra la tercera edad y la gente empieza a tener una conciencia. Y me gusta mucho platicar sobre temas de eternidad. Hay personas que lo toman bien, con una fe firme, y dicen, ok, yo sé que los días tal vez llegarán más pronto que cuando tenía 15. Sin embargo, hermanos, nosotros no podemos ser presa del temor y tenemos que aprender a seguir adelante. Por eso, si tenemos una enfermedad, edad avanzada, o estamos en una situación riesgosa, nosotros tenemos que saber, hermanos, que la resurrección también es para que nosotros no tengamos ningún temor a lo que este mundo pudiera proveer, porque este mundo, si algo provee, hermanos, es dolor. Este mundo, si algo puede proveer, es vacío. Este mundo, si algo puede proveer, son un sinfín de cosas que pueden producir temor, entre ellos incluso la muerte. Pero la resurrección, hermanos, también nos quita todo temor, porque si Cristo venció la muerte, que ese es el mayor enemigo del ser humano, la muerte, entonces no hay circunstancia que esté por encima del poder de la resurrección, ni siquiera la muerte. Muchas veces el problema no es lo que enfrentamos, sino que olvidamos
¿quién vive en nosotros? Vivimos limitados por el temor cuando deberíamos caminar en la seguridad de que el poder que levantó a Cristo también opera en nuestras vidas. El miedo paraliza, pero la fe activa. El temor nos encierra, pero la certeza de la resurrección nos impulsa a avanzar. Entonces, cuando nosotros recordamos que Cristo vive, entendemos que no estamos solos, que no estamos desprotegidos y que ninguna situación tiene la última palabra sobre nosotros. A mí siempre me gusta decirlo a la gente, sobre todo cuando están enfermos o cuando tienen temor a qué pasará el día de mañana. Yo siempre les digo, no se preocupe. Si usted está enfermo, haga todo lo posible, haga su parte. Si le dan un medicamento, si le dan algo que tomar, algo que hacer, hágalo. Usted haga lo necesario, lo que le aconseje el doctor. Pero usted debe de saber que Dios ha puesto a cada uno de nosotros como un relojito. Y ese relojito es que el tiempo que el Señor nos tendrá para vivir sobre esta vida. Y en eso, hermanos, nosotros debemos descansar. Por eso cuando vienen diagnósticos nada buenos, nosotros podemos asustarnos, pero tenemos que decir, ok, no, yo creo que Dios tiene control sobre mi vida. Y en esa fe yo puedo descansar. Oiga, ahorita estábamos hablando de que nuestro hermanito mayor de la iglesia que cumple 98 años. ¡Qué bendición! Bueno, en él que tiene 98 años y en el más joven de nuestra congregación, Dios ha puesto como un relojito interno que cuando termine nuestra obra en esta tierra, Él nos va a llamar a su presencia y nosotros no dependemos ni de una edad avanzada, ni de una enfermedad, ni de un accidente. Nosotros dependemos de la voluntad de Dios y estaremos aquí hasta que Él nos tenga en este lugar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer mientras, hermanos? Además de confiar en esa verdad, bueno, cuidarnos, cuidar nuestra alimentación, no andar en cosas peligrosas, y esa es parte de nuestra mayordomía de vida. Pero por otro lado, hermanos, al mismo tiempo que nos cuidamos, confiar de que nuestra vida no depende de una enfermedad, nuestra vida depende solo de la gracia del Señor. Tercera cosa, hermanos, viva como alguien que ha sido transformado. Creer en la resurrección no es solo aceptar el hecho, no es solamente entenderlo en nuestra mente, es permitir que este hecho transforme completamente nuestra vida. No se trata únicamente de afirmar que Cristo vive, sino de reflejar esa vida en nuestro carácter, en nuestras decisiones y en nuestra manera de vivir. Ese Pedro que le negó, ustedes recuerdan la escena, ese Pedro después predicaba que Cristo fue resucitado, había resucitado. Entonces ese mismo Pedro cambió su mensaje, cambió su manera de pensar, pero también su manera de actuar fue diferente. La Biblia no lo relata así, pero dicen ahora que Pedro, cuando iba a ser martirizado, la historia menciona que él iba a ser crucificado. En cumplimiento a algo que la palabra dice, pero la Biblia ya no relata la muerte de Pedro. Pero cuando él iba a ser crucificado, la historia menciona que él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. Y él prefirió morir crucificado de cabeza. Entonces, en este punto es que él no se atrevió ni siquiera a negar al Señor Jesús, sino él quiso morir, hermanos, dándole honra y dignidad al Señor. ¿Qué produjo ese cambio? Ese cambio lo produjo precisamente esa conciencia del resucitado. La resurrección marca o debe de marcar un antes y un después. Donde antes había una vida dominada por el pecado, ahora debe haber una vida dominada o más bien guiada por el Espíritu. Donde antes había un desorden, ahora debe haber propósito. Y donde antes había vacío, ahora debe haber dirección. Un Cristo vivo, hermanos, no produce una vida igual, produce una vida diferente. Y eso es lo que hará precisamente la diferencia entre ser religiosos. Probablemente la mayoría de nosotros teníamos una religión antes, pero cuando venimos a Cristo, más que una religión, nosotros adquirimos una relación, una convicción y un estilo de vida diferente. Por eso es que cada creyente está llamado a vivir de tal manera que su vida
sea una evidencia de que Cristo no solamente resucitó, sino que vive en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Todos vamos a tener en esta vida problemas, situaciones, cualquier tipo de cosas que este mundo puede proveer. Pero el Señor Jesús por eso dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Él venció la muerte, Él venció al mundo, Él ha preparado un lugar para nosotros. Entonces nosotros podemos confiar y decir: estamos seguros en Él. Yo quiero concluir en esta hora diciéndole que Gamaliel declaró una verdad que el tiempo se encargó de confirmar. ¿Cuánta verdad había en este hombre sabio? Él dijo: si esto es de Dios, no lo podrán destruir. La evidencia del tiempo, hermanos, es que esto es de Dios. Nadie lo ha podido destruir. Nadie ha podido detenerlo, aun cuando ha habido grandes intentos. Hoy día, ¿verdad?, hay un gran ataque a través del intelectualismo que quiere desacreditar, hermanos, quiere desacreditar lo que es la vida espiritual, el cristianismo, ¿verdad? Pero yo quiero decirle aquí enfáticamente, ¿verdad?, que por más intentos que se hagan, nunca se va a poder erradicar la fe, hermanos. Nunca, porque esto es de Dios. No pudieron detenerlo con persecución, no pudieron silenciarlo con la muerte, no pudieron apagarlo con la oposición y no lo podrán apagar más, porque la resurrección no es solo un evento del pasado, es una realidad viva, presente y eterna. Ahora, yo estoy hablando mucho de ser una evidencia hacia los de afuera, pero todos los que somos padres, seamos una evidencia de la resurrección, de ejemplo y de modelo a nuestras siguientes generaciones, a nuestros hijos, que ellos vean nuestra fe, que ellos vean la resurrección en nosotros, que aunque nosotros podamos enseñarles la palabra, enseñarles que ellos aprendan, ellos puedan ver en nosotros esa evidencia, hermanos. Por lo tanto, hermanos, la pregunta no debe de ser si Cristo resucitó, porque eso está establecido. La pregunta más bien para nosotros sería: si nuestra vida refleja que Él está vivo. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces estamos dignificando el nombre del Señor. No basta solo con creerlo de manera intelectual, no basta solo de afirmarlo con palabras. La resurrección demanda una respuesta, demanda una vida rendida, una fe activa, un corazón comprometido, porque un Cristo vivo no solo debe de ser reconocido, debe de ser también seguido. No solo debe de ser admirado, sino también obedecido. Y hoy, delante de esta verdad, cada uno de nosotros tiene que decidir si simplemente creerá que Él vive o si vivirá como alguien que ha sido transformado por el poder de su resurrección. Y que cuando alguien le pregunta: ¿en serio tú crees que Cristo resucitó?, usted puede decir: aquí está mi vida. Y poder mostrar nosotros mismos una evidencia, ser como cartas abiertas para que la gente pueda leer en nuestras vidas el mensaje de salvación del Señor. ¿Cuántos están dispuestos a tomar el reto? Amén, hermanos. Bueno, usted podrá decir: probablemente nosotros no somos perfectos, nadie somos perfectos, pero aún en nuestra imperfección el Señor se quiere manifestar. Y en este proceso en el cual vamos de la imperfección a la perfección, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, este es el proceso en el que vamos, anunciando con nuestras palabras, pero con nuestra vida, que Cristo resucitó. Póngase de pie, por favor.